Muy buenos días. Hoy te traigo el tradicional vídeo sobre los libros que he leído en este 2024 que acabamos de dejar atrás. Ha sido una cosecha bastante buena, han sido 30 libros, 16 novelas y 14 ensayos, en los que la verdad la mayoría han estado bastante bien, me lo he pasado muy bien leyendo todo, he aprendido muchísimas cosas, me he divertido también, que esa es una de las razones fundamentales por las que leo. Y en el vídeo de este año voy a hacer algo diferente a los años anteriores. En algunas ocasiones he dividido incluso este vídeo entre los que son libros de novela y lo que son libros de ensayo, y hacía un ranking pormenorizado de los peores a los mejores. Otros años los he juntado todo. Voy a hacerlo algo más dinámico en esta ocasión. Voy a cambiar la cámara de lado y voy a mostraros directamente los libros sin ningún orden en particular, y los voy a clasificar entre buenos, malos y excelentes. Haré un breve comentario en algunos que considere que es más importante detenerme, bien porque son excepcionales o bien porque son muy malos o por alguna otra razón, pero la idea es hacerlo un poco más dinámico. Déjame en comentarios los libros que hayas leído que también te hayan gustado, si no estás de acuerdo con mi opinión, y así hacemos un intercambio, y por supuesto cualquier recomendación que tengas para este 2025 será más que bienvenida. Tengo por ahí una pila bastante grande de libros por leer, pero siempre dicen que es mejor tener muchos libros en reserva a todo lo contrario. Así que cualquier sugerencia, más que bienvenida. Sin más dilación, vamos allá con el resumen de los libros de 2024. Vamos a empezar con la primera novela, en este caso de Luis Landero, La última función, una novela costumbrista sobre un antiguo actor venido a menos que vuelve a su pueblo natal y vive pues el reconocimiento años después de la gente con la que convivió. Muy recomendada en Amazon, por eso la compré. A mí no me gustó absolutamente nada, no me dijo nada, y la verdad es que una novela muy olvidable. Entonces está en el lado de las novelas malas. Vamos a hacer buenas, malas, excepcionales. Seguimos esta vez con un ensayo de Agustín Laje, La generación idiota. Agustín Laje es un politólogo, economista, libertario chileno que yo sigo desde hace muchos años en redes sociales. Escribe un poco pues, a las corrientes de Javier Milei y otro tipo de liberales sudamericanos. La verdad es que me suele gustar mucho lo que escribe, me gustan mucho sus comparecencias, pero este libro en concreto no me dijo demasiado, no entré mucho en la forma en la que él escribe, describe las cosas, aunque es verdad que tiene un concepto muy bueno, que es la crítica al adolescentrismo, que es lo que él denomina el problema que está sucediendo ahora con las nuevas generaciones, que lejos de ser infantilizadas como pensamos, realmente son muy adolescentes. Todo esto de las dudas sobre la identidad propia, el camino a seguir, el inconformismo, la rebelión, el luchar contra todo lo establecido que está dominando nuestra generación, nuestras vidas, e incluso el fin de la familia tradicional, pues eso es mucho más propio de los adolescentes que de la gente infantil, de los más jóvenes. Así que por esa razón, por ese buen concepto y porque tampoco es un mal libro, lo voy a colocar dentro de los libros buenos de 2024. Pasamos, y veo que estoy empezando con todos los negativos, de 0 a 1, de Peter Thiel, el cofundador de PayPal, una de las personas, pues uno de los empresarios más innovadores y que tienen mejor trayectoria de Silicon Valley de Estados Unidos. Es una persona a la que yo he seguido bastante en muchas de las cosas que ha escrito, sobre todo por su visión del futuro, por su visión de la innovación y de la tecnología. Y este es uno de los libros de referencia que, de hecho, en muchos cursos, en muchas clases de emprendimiento lo ponen como referencia. A mí no me dijo gran cosa, la verdad. Me parece que son todos conceptos un poco manidos, a nada que ya estés metido en el tema, que ya hayas leído más al respecto del emprendimiento y de la innovación tecnológica y de lo que hay que hacer, y no me pareció que dijera nada nuevo. No es un libro malo per se, pero lo pondría en los buenos sin más, ¿no? Me dijo gran cosa. Antonio Muñoz Molina, uno de mis autores favoritos, que hacía muchísimo tiempo que no leía nada de él. Aquí con No te veré morir, que es una preciosa historia de amor que se desarrolla en dos tiempos. Los jóvenes que se encuentran en su juventud llevan muchos tiempos separados por circunstancias y después se vuelven a encontrar y tratan de reeditar un amor imposible. Me gustó mucho, es lo que esperaba y lo que recordaba
de Muñoz Molina, y es de hecho un autor que si no has leído nada te lo recomiendo totalmente. Así que, bueno, grandísima, 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 grandísima decepción. El último libro antes de que nos dejara de Paul Auster, Baumgartner, o como se pronuncie, que es un poco complicado. Un libro que tiene la esencia del autor, pero no tiene nada del interés. Desconozco las circunstancias en las que lo llegara a escribir, porque fue muy al final, antes de fallecer, y quizás seguramente eso también le influyó. Es un libro que tiene todo lo que tienen los libros de Paul Auster, que tiene parte de autobiografía falsa, parte de sus propias vivencias, su propia visión de la vida y de Estados Unidos. El protagonista es un profesor de universidad de filosofía, pero la historia en sí no te engancha en ningún momento, es muy olvidable, no te dice gran cosa y es una pena. La deja abierta para una continuación que nunca veremos, al menos no lo veremos por él, y la pondría en malos, pero como es mi autor favorito de todos los tiempos, la voy a dejar en bueno. Escribo porque me gusta ganar dinero, de Isra Bravo, una de las grandes descubrimientos de este 2024. No solamente el libro, sino la propia persona de Isra Bravo, que es un copywriter, es decir, una persona que se gana la vida escribiendo de manera persuasiva para generar ventas. Es el culpable de que todos compremos cosas después de recibir una carta de ventas o de ver algún tipo de anuncio. Para mí es el mejor en habla hispana y seguramente es uno de los mejores del mundo, aunque en Estados Unidos hay muchísima gente muy buena que lleva haciendo esto mucho tiempo. Y aquí es su primer libro, tiene 3, está a punto de sacar el cuarto, cuenta su historia. Es una historia bastante alucinante porque, como veis en la propia portada, en 2017 se dedicaba a descargar camiones. Es una persona que es disléxica, apenas terminó el colegio y durante muchísimos años de su vida pues malvivió, y un buen día descubrió que tenía, como él dice, una habilidad extraña, que era escribir bien para que la gente, para persuadir a la gente y que compren cosas que venden otros, y a partir de ahí empezó a ganarse la vida de una manera, pues la verdad es que alucinante. En muy poco tiempo pasó de la nada a ser multimillonario. Es una persona de la que se puede aprender muchísimo. Obviamente tiene una forma de escribir, un estilo, tiene una newsletter diaria en la que escribe, que yo he bebido mucho de ella para la mía propia, que te tiene que encajar, pero si eres capaz de separar la persona y el personaje, si el personaje no te encaja, las lecciones y la manera en la que entrega valor es increíble. Lo ves desde la propia portada, ¿no? No creo que hayas visto muchas portadas de libro como estas, en la que no hay ni una sola imagen, es un fondo blanco y todo letra. Todo letra. El libro se lee en un suspiro, está lleno de historias, como a él le gusta, pero sobre todo es un contador de historias, en este caso de las suyas propias y de cómo empezó a hacerse famoso, cómo fueron sus primeros clientes, y de verdad que es un libro excepcional y que tanto si le conoces como si no, o si te interesa este tipo digamos, de estructuras, esta forma de trabajar en la que puedes dar mucho más valor en función de cómo presentes tu producto, cómo presentes tu servicio, o simplemente para alertarte de las técnicas que se utilizan para que te vendan más cosas, es un libro interesantísimo que se lee muy rápido, excepcional. La isla de la mujer dormida, el último libro de Arturo Pérez Reverte, y es Arturo Pérez Reverte en estado puro. Su forma de escribir, su forma de contar las historias, personajes fuertes, interesantes, distintas historias al mismo tiempo, ambientada en la época de la Guerra Civil española, en los finales, que es, siempre lo digo, una época de la historia que no me interesa demasiado, sobre todo por el bombardeo masivo que sufrí en mi adolescencia en todas las televisiones, películas y demás de la época, pero que cuando la escribió Arturo, pues la verdad es que me gusta. Nunca hay demasiados buenos y malos, sino todo lo contrario. La figura del antihéroe, yo creo que Arturo Pérez Reverte la maneja increíblemente bien. La figura también de mujeres poderosas, que ya tiene varias en su haber también. Y es un libro que se lee muy bien, muy fácil, muy sencillo. No es la típica novela de intriga estilo americano que te va dejando en cliffhanger tras cliffhanger y que quieras devorar las páginas, sino que te va envolviendo y te va contando las subtramas de una manera muy interesante. Un libro muy bueno, no llega a ser excepcional, pero desde luego para una lectura ligera o veraniega y demás, pues más que recomendable. Javier Milei y el camino del libertario. El año 2024, desde luego, fue el año de Javier Milei, el año que empezó el cambio en la Argentina, el año
en el que entró o se afianzó en política llegando a lo más alto, siendo de hecho presidente del país y empezando a transformar la economía y la sociedad de aquel país. Pienses lo que pienses sobre el personaje, este es un muy buen libro para conocerle más en profundidad, más su historia personal, de dónde viene, qué es lo que ha hecho, cómo fue el inicio del proceso, digamos, político en cada una de las etapas, para conocer el amor que tiene por sus amigos, por su familia, por sus perros, que para él son sus hijos, por su hermana, que la llama el jefe, que para ella es un factor importantísimo de su vida, y también para conocer un poco más su propia trayectoria profesional. Yo tengo la sensación de que hay mucha gente que piensa que Javier Milei es un político como más, y realmente es un economista formado, es un economista con publicaciones, es un economista muy técnico y muy académico, que sabe mucho de lo que habla. Eh, Insisto, podrás estar o no de acuerdo con su corriente ideológica, pero no es una persona que no tenga ningún tipo de formación. Y de hecho es la parte un poco más complicada del libro, no es muy larga, pero sí que hay una parte en la que habla de temas muy técnicos de su visión del liberalismo y de la economía. También te cuenta su viaje, él empezó como un keynesiano más, como para entendernos un socialdemócrata, y cómo fue evolucionando a medida que fue teniendo más experiencia, más lecturas y viendo el efecto de las políticas que le habían enseñado a él, que eran las buenas en la realidad y que no funcionaban, y cómo empezó a girar y virar hacia pues, un libertarismo clásico y de hecho mucho más duro, ¿no? De lo que suele ser habitual. Muy interesante. No es un libro excepcional, pero sí que es un libro bueno y es un libro que te ayuda a entender mucho mejor al personaje. Ay, papá, el libro de todos los libros, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Creo que es muy difícil tener un título peor y un título que te aleje más que este, porque el influir sobre las personas te hace pensar que es una especie de libro para persuadir en el peor sentido de la palabra. Lo de influir tiene a veces contexto o un tono peyorativo, y lo de cómo ganar amigos, pues parece que eres un solitario y, no sé, te han hecho bullying en el colegio y necesitas ganar amigos. Nada más lejos de la realidad. Es un libro del año 37 que sigue totalmente vigente, se sigue reeditando continuamente. Dale Carnegie se dedicó gran parte de su vida a dar formación a empresas, a universidades, a grupos de personas para ayudarles a comunicarse mejor, para ayudar a entender mejor a las personas, para ayudar a entenderse mejor a eso mismo, y de esto va este libro. Es un libro que está repleto y completamente lleno de historias reales, historias alucinantes. Yo he utilizado varias en mi newsletter y otras que me han inspirado, y aunque sean de aquella época, de los años 30 y 40, son totalmente vigentes, porque el ser humano es como es, las relaciones humanas son como son, y lo que funcionaba entonces funciona hoy. No hay que ser original, hay que ver y analizar lo que funciona según la psicología humana y replicarlo. Es un libro que te va a ayudar muchísimo a comunicarte mejor, muchísimo a tratar mejor a las personas, que eso es muy importante, a saber cómo motivarlas, a saber cómo sacar lo mejor de ellas y sobre todo sacar lo mejor de ti mismo. Libro excepcional y probablemente el mejor libro de ensayo y quizás el mejor libro en general que he leído en este 2024. Una pasada. Santiago Lorenzo, Los Asquerosos. No me dijo absolutamente nada este libro. Es un libro que empieza con una premisa, y quizás por eso, por la sinopsis, yo me equivoqué, sobre una especie de presunto asesinato en Madrid, y el presunto asesino tiene que escapar al pueblo y esconderse. Está escrito de una manera muy diferente, muy poco convencional. Ese es el mayor atractivo que tiene el libro, pero la historia avanza de una manera anodina. Crees que va a ir por un sitio, acaba no yendo por ahí y se queda un poco en la nada. Me resisto a ponerlo en malo porque es verdad que la forma en que escribe es muy original y eso yo lo valoro mucho, pero tienes que tener en cuenta que no va a ser un libro de intriga, ni de misterio, ni de asesinatos, ni de nada. Va de otra cosa, va más sobre el ser humano, sobre lo que realmente te motiva, sobre lo que realmente te gusta. Y bueno, si eres la típica persona que le gusta mucho vivir alejado de la sociedad, en el campo, o que está harta de esta sociedad con tanto ruido, le puede encontrar su aquel. Yo no lo encontré tanto. Entonces, bueno, lo voy a dejar en un bueno tirando a amarillo. Roberto Santiago, La rebelión de los buenos, premio Nobel, Fernando Lara 2023. Esto probablemente fue lo que más me atraigo. Lo leí en verano, quería la típica novela thriller de, pues, de misterios, de crímenes,
Eh, el protagonista es un abogado que recibe un caso increíble en un momento suyo de horas bajas. Me gustan mucho los libros sobre abogados, estilo Grisham, y hacía tiempo que no leía algo y le di una oportunidad. Está bien, es un buen libro. Tiene un par de giros bastante heavy, sobre todo uno al inicio, que no lo ves venir y que te hace cambiar el ritmo de la novela, y eso quizás es su mayor defecto y su mayor virtud. Es una virtud porque es un cambio tan grande que son las típicas cosas que esperas al final de los libros y no al inicio, y que lo cual está bien para que te sorprenda, pero la conexión entre las dos partes que tiene el libro flojea un poco, ¿no? Es demasiado cambio para mi gusto, pero está bien, ¿eh? O sea, libro, de nuevo, súper de verano, súper para pasar un rato entretenido y no pensar mucho, y si te gustan los libros de novelas y de crímenes, te va a gustar. Libro bueno, sin duda. Vamos que nos vamos, y nos vamos muy fuerte. Juan Gómez Jurado, que se hizo famoso por La Reina Roja, que está ya en Amazon Prime también la serie, una trilogía espectacular, a mí me encantó, dentro también de pues, el género thriller, crímenes, de ese estilo, misterio, muy bueno. Esto sí que es una atrapapáginas total, o sea, los capítulos están escritos pues muy, digamos, como, como puñetazos, para que vaya al grano. Son todos por personajes, estilo pues Juego de Tronos y otra serie de libros que también hacen lo mismo, y te dejan siempre con ganas de volver a ese personaje a leerlo. Lo bueno es que todas las subtramas, todos los subpersonajes son interesantes, con lo cual no estás pasando páginas con ansia para volver al personaje anterior que te dejó con gusto, porque lo que estás leyendo también es muy interesante. Es la segunda trilogía, está muy bien. Yo no pensaba que iba a gustarme tanto, porque es verdad que una vez que haces una trilogía muy buena, o tienes una gran idea y autores que no son capaces de desarrollarlo, pero descubres pronto que está en el mismo universo de Reina Roja. De hecho, ya lo hizo con otros libros que había escrito antes de Reina Roja, que también están en este universo, y esto también está porque los personajes principales son secundarios de la otra. No hace falta que hayas leído La Reina Roja, si la has leído mejor porque te gustará más, pero son independientes y tiene el sello propio del autor. Si nunca lo has probado, pruébalo, y si has leído algo Juan Gómez Jurado te encantará. Libro excepcional, a mí me gustó muchísimo. Escribo para follar, de Isra Bravo. Bueno, más sugerente todavía, más provocador que el anterior, el mismo estilo de página en blanco con muchísima letra, y va en el mismo estilo que el primero, ¿no? A mí también me gustó mucho. Es muy continuista, sigue contando pues más historias y más formas en las que puedes generar negocio, ventas, en las que puedes aumentar tu carisma, aumentar tu autoridad, tu forma de presentarte, no cometer los errores que cometemos todos. Es una pasada, a mí me ha servido muchísimo para no cometer los errores que cometemos todos. No es un libro de autoayuda, que eso lo recalca él, es todo lo contrario, porque es súper práctico con casos reales. Y lo voy a poner en bueno y no en excepcional, porque claro, no te sorprende tanto como el primero, pero está muy bien, ¿eh? Sería aquí en un in-between, entre bueno y excepcional. A mí me gustó muchísimo. Qué lástima, Culpas compartidas, el octavo libro de la serie Berman. Lástima porque la serie Berman, sobre un psicólogo clínico que ayuda a la policía en casos en Suecia, es una de las series de detectives policíaca que más me ha gustado de todos los tiempos. Si te gusta el género y te gusta el tipo de novelas nórdicas, que son diferentes al resto, te va a encantar, es una pasada, siempre lo digo. Sebastian Berman, que es el protagonista, es una especie de Doctor House, pero en psicólogo clínico. Este era posiblemente el último libro de la saga, digo posiblemente porque no creo que maten a la gallina de los huevos de oro y no termina de esa manera, y era muy esperado porque el séptimo, que quizás es el mejor de la serie, acabó en todo lo alto, acabó de una manera vamos, que te muerdes las uñas, ¿no? Entonces, es decepcionante porque cómo continúan la trama, cómo tratan a los personajes, algunos personajes secundarios súper importantes no aparecen tanto en este libro, decepciona. ¿Mal libro? Para nada. ¿Entretenido? Seguro. ¿Lo que esperabas? Tampoco. Siempre digo que a los autores, a los novelistas, lo que más les cuesta es saber cerrar los libros. Eso pasa con las trilogías, pasa con los libros individuales y también pasa con las series. Yo espero que no sea el último, lo voy a poner en bueno porque es bueno. Me hubiera encantado ponerlo en excelente, pero no puedo, es bueno. Y ojalá venga un noveno libro para resarcirnos.
Ser padres, ser hijos, de mi psicólogo Mario Izkovich. Libro muy, muy bueno. Si tienes hijos adolescentes, no es mi caso, yo tengo hijos pequeños, pero hay lecciones que sirven también, en la que desde la experiencia de Mario, de más de creo que son 30 o 40 años tratando a familias y tratando a pacientes, es muy especialista también en adolescentes, no solamente trata a adultos, pues te trae los problemas reales de padres, que estos son universales, todos nos enfrentamos a los mismos desafíos, a la hora de tratar, entender y ayudar a nuestros hijos, que es una de las cosas que más queremos. Súper útil para padres con hijos adolescentes, pero también muy útil para padres con hijos más pequeños. Por ser un tema de niños y para mí tan importante y tan sentimental, lo voy a poner en excelente, porque a mí la verdad es que me ayudó y me gustó muchísimo. Gran libro. La furia, de Alex Michaelides, el gran autor griego que escribió La paciente silenciosa, que fue uno de los libros que más me gustó en su momento y que desde entonces no ha logrado repetir la misma calidad. Tampoco lo va a conseguir con La furia. Es una historia interesante en unas islas griegas que se llama La Furia, por una serie de vientos que hay allí, en la que hay un misterio, un asesinato en el que hay que descubrir, un poco estilo Agatha Christie y Diez Negritos, pero bueno, no va por ahí, no va de tanto misterio, no va de tanto resolver un crimen, y va más un poco de las relaciones humanas entre ellos, y te va desgranando cosas a medida que pasa la novela y vas entendiéndolo mejor. Está bien, pero no acaba de hacer bien el encaje entre el pasado y el presente y el futuro. Si no te has leído nada de Alex Michaelides, te va a gustar, yo creo que bastante. Si te has leído cosas antes, como es mi caso, y sigues esperando que vuelva a hacer esa gran novela, pues la vas a dejar en buena, como lo dejo yo. Todo está jodido, de Mark Manson, creo que es el segundo libro del autor, después de escribir El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, que es un libro buenísimo. Obviamente, como te puedes imaginar, va justo sobre lo contrario, ¿no? No te dice que todo está jodido, sino que te dice que hay muchísima esperanza en la humanidad, ¿no? Y por qué deberíamos ser más positivos, un mensaje con el que estoy totalmente de acuerdo. Yo no me cansé de decir que vivimos en el mejor momento de la humanidad, aunque todo el mundo se empeñe en decir lo contrario. No es tan bueno como el primero, está lleno de historias muy interesantes, de hecho empieza con varias que son muy buenas, pero el desarrollo flaquea. A veces tengo la sensación de que alarga un poco innecesariamente las cosas para que les haga el tamaño que quiere. Pero es un libro que está bien, ¿eh? Es un libro que te va a hacer reír porque es muy gracioso el autor y las historias son muy buenas, y lo vas a leer muy rápido. Lo dejamos en bueno. Respira, de James Nestor, alucinante. De verdad que alucinante. No nos damos cuenta de lo importante que es saber respirar, de lo importante que es respirar por la nariz, que no por la boca. De hecho, si respiras por la boca, se te va a transformar y deformar la cara, la mandíbula, y vas a tener muchos más problemas de salud, tanto a nivel de bronquios, de pulmones, de energía, de esperanza de vida incluso, etc. De hecho, el autor se prestó a hacer un experimento extremo en la que se taponaba la nariz entera con metros y metros de algodón durante, creo que fueron, no sé si varios días o varias semanas, para analizar el efecto que tenía en su cuerpo. Ya solamente del agobio me muero. Y es increíble lo que cuenta. Entonces lo cuenta todo en primera persona, al mismo tiempo que se reunió con especialistas de todo el mundo para darnos cuenta de lo importante que es saber respirar bien y los efectos que tiene beneficiosos para nuestra vida y para nuestro futuro. Libro excepcional, libro casi te diría que imprescindible, porque todos respiramos y muchos respiramos mal, y ser consciente de ello ayuda muchísimo. Muy buen libro. Carmen Mola, El Clan, el cierre de la serie de la novia gitana, o que se llama Elena Blanco porque es la protagonista, de este trío de autores españoles que escribe bajo el seudónimo de Carmen Mola, y la verdad que es de nuevo un cierre decepcionante, no puedo decir de otra manera. Es muy difícil cerrar bien las series y los libros, lo diré siempre, pero teniendo en cuenta, aquí es especialmente doloroso porque venimos de tan arriba. Tiene algunos libros que son muy, muy buenos y que te mantienen pegado al libro y a las páginas continuamente, y este cierre no llega a la altura, ¿no? En ocasiones, pues también pienso que, como los otros libros que han escrito no han sido tan buenos, van a recurrir al éxito que tienen para estirar un poco el chicle. Esa es mi sensación. De hecho, acaban de sacar un tocho gigante en el que recopilan los 5 libros en un solo tomo. Eso no, yo no lo había visto nunca. El libro es bueno. Creo que
cae en los errores que suele caer los autores de olvidarse de algunos personajes que han sido importantes y no saber muy bien qué hacer con ellos. El final es bueno, es sorprendente, quizás un poco demasiado sorprendente y no sé si es demasiado coherente con todo lo anterior, pero está bien, te deja buen regusto de boca. Y luego mi mayor crítica, pero esto es un tema personal, es que se nota mucho de qué pie cojean los autores, que son bastante, digamos, progresistas, incluso wokistas, ya se veía en otros libros anteriores, pero no de manera, yo creo que tan clara como en este, y hay bastante pues de crítica social que, mira, a mí personalmente me sobra, ¿no? Para eso leo otras lecturas, cuando leo este tipo de cosas quiero divertirme. Pero eso es un tema personal, lo voy a dejar en bueno, aunque me habría encantado ponerlo más arriba y que hubiera sido un cierre mejor. The Indoctrinated Brain, de Michael Niels, es un libro duro de leer porque habla mucho, bueno, sobre temas médicos y sobre temas fisiológicos, de cómo nos lavan el cerebro, nos intentan lavar el cerebro y cómo pueden hacerlo utilizando nuestra química cerebral. Y es un libro que para los amantes de todas las conspiranoias acerca de las vacunas, el COVID, los grupos de presión, el deep state y demás, y cómo están ahí metiendo presión y tratando de llevar su propia agenda que no es pública, les va a encantar. A mí hay cosas que me gustaron muchas, hay otras cosas que yo, al no ser un conspiranoico y pensar que, bueno, creo que obviamente existen títeres y existen manos en la sombra, pero no de las maneras que suelen salir en los medios, digamos, más sensacionalistas, pues hay partes que no me encajaron tanto. Pero está bien, ¿eh? Si te gusta ese tipo de temas, todo quieres darle una visión diferente o incluso un repaso a lo que pasó durante el COVID, que a todos se nos olvida, es un buen libro. Joel Dicker, Un animal salvaje, el autor novelista suizo, nos trae este que creo que es su último libro. A mí me gustó, tiene todo lo que tiene Dicker, son historias muy alargadas que a veces tarda de llegar al punto álgido porque se toma su tiempo en la construcción, tiene idas y vueltas entre el pasado y el futuro, va entrelazando las historias y vas conociendo mejor a los personajes y entendiéndolos retrospectivamente porque te va mostrando cosas en el pasado que no sabías. Aquí va sobre, además está ambientada, está en Suiza, en Ginebra, con lo cual yo que viví allí me suenan mucho los sitios y es un poco el paralelismo entre dos familias, una pues con mucho dinero, el marido banquero y otra con menos recursos, el marido policía, y cómo se entrelazan por casualidades de la vida porque viven en el mismo vecindario y van sucediendo cosas. Me gustó, puro 100% lectura de verano. Johann Norberg, Abierto, uno de mis economistas, filósofo económico, mejor dicho, que más me gustan. De hecho, Johann Norberg tiene un libro que se llama Progreso, que es uno de mis libros de cabecera, en la que habla precisamente de cómo el progreso de la humanidad nos ha traído a la mejor época de la historia de largo. Ese libro es excepcional. Este habla más de cómo las economías abiertas, cómo abrirse a los demás, cómo el comercio ha sido también uno de los mayores motores del mundo, ¿no? Nadie guerrea, nadie entra en conflicto con aquel que le compra sus productos y servicios, ¿no? Y como comenta que el comercio ha sido verdaderamente el motor o la manera en la que pues, los seres humanos hemos dejado de matarnos entre nosotros y hemos acabado con las guerras, mucho más allá de los gobiernos y los tratados que no valen para nada. Lo que vale es la interacción humana, el comercio y las relaciones entre todos, y para eso necesitas tener economías abiertas. Me gustó mucho, me parece que es un libro excepcional, te tiene que gustar la economía, te tienen que gustar estos temas, pero en los tiempos que corren, en los que es de plena actualidad este tema, pues un libro importantísimo. Storytelling salvaje, el tercero de Isra Bravo, aquí ya más enfocado a cómo hacer historias, cómo desarrollarlas, cómo tener siempre ideas de una manera más directa, para que no pienses eso de, hoy tengo que escribir historias, pero ¿de dónde saco la información o dónde saco las historias? ¿No? Un poco el resumen es que tienes que mirar la vida con ojos de escribirla, que eso es, la verdad, algo muy útil que yo también hago. Me gustó. Para mí es el peor libro de los tres. No es malo, pero los otros es que son muy, muy buenos. Entonces lo pongo en bueno porque está bien y espero con ansias el cuarto porque dice él, no sé si es marketing, que él es muy bueno en esto, pero voy a creerle que es el mejor de los cuatro, ¿no? Que sale en breve. Es un libro bueno, pero para mí un poquito peor que los otros. Persuasión y poder, descubre el secreto de los líderes más brillantes, de Fernando Miralles. El segundo libro del autor, al que yo conozco personalmente y mando un saludo, para mí el mejor
comunicador y el mejor orador de España, se dedica a ello y uno de los mejores del mundo. Es increíble cómo te ayuda a mejorar tus capacidades de comunicación de una manera muy sencilla, muy amena, muy divertida, y los conocimientos que tiene, ¿no? En este libro lo que hace es escoger a ciertas personalidades que todos conocemos y comentar y desgranar cuáles han sido sus técnicas, ¿no? Pues habla de Steve Jobs, de Donald Trump, de Barack Obama, de Elon Musk. Te va a encantar, es un libro, lo voy a poner en excepcional porque todos necesitamos saber comunicar bien, todos necesitamos dar nuestro mensaje, y es muy divertido porque, bueno, te das cuenta de las personas que conoces en público, los trucos o las manías, incluso los defectos que tienen a la hora de comunicar. Un libro muy bueno. El poder de ser valiosos, de Arnold Schwarzenegger. Es un libro bueno, es un libro que te habla más de un resumen, diría yo, de lo que ha sido la vida de Arnold Schwarzenegger, de cómo fue su camino desde lo más bajo cuando llegó a Estados Unidos a las cotas más altas, de ser el actor mejor pagado de su generación, antes de eso ser el mejor culturista de la historia, luego llegó a ser gobernador de California, que es el estado más importante, la quinta economía del mundo si fuera un país, durante 2 veces, también el tema de su matrimonio, etcétera, y en lo que habla es de todos los valores, todos los principios, todo lo que ha seguido en su vida para ser quien es. Yo el problema que tengo es que he leído muchísimo de Schwarzenegger, leí su biografía, Vida Total, que te la recomiendo encarecidamente, que es como esto, pero mucho más ampliado, y entonces te deja un poco, a mí en mi caso es que ya prácticamente sabía todo lo que iba a decir, ¿no? Pero es un libro bueno, es un libro que si te gustan este tipo de cosas y el personaje, y si no conoces su vida vas a alucinar, está muy bien. Todo vuelve, la segunda parte de Todo Arde, que ya te he comentado antes. Es el mejor de los 3 de la trilogía y quizás sea el mejor de los 6. Tengo un poco olvidada La Reina Roja, pero la capacidad que te deja de estar enganchado, de querer seguir leyendo más y de estar dentro del libro y las ganas de que salga el siguiente son increíbles, excepcional. A puerta cerrada de J.D. Barker. Este autor escribió una trilogía muy buena que se llama El Quinto Mono, que a mí me encantó. De nuevo, crímenes, asesinatos, un poco de gore, estilo americano, que es distinto al estilo sueco, al estilo europeo, fantástica. Esta va un poco en otra línea, también es de policíaca, digámoslo así, de crímenes, y está ambientada más en los problemas de la tecnología, ¿no? Cómo la tecnología nos controla, los teléfonos nos escuchan, nos dominan, etcétera, y los riesgos que hay. Está bien, ¿eh? Está bien el libro, no es tampoco una maravilla, y de nuevo, para el verano. Javier Díaz Carmona, Justicia, libro policíaco de asesinatos ambientado en Bilbao. De hecho, esto es una foto de Bilbao, y yo como buen bilbaíno, pues me encantó, porque está ambientado en mi pueblo. De hecho, ya no es que sea en Bilbao, es que es en Guecho, que es el pueblo de donde soy yo, y por tanto, pues todos los temas me suenan muy, muy de cerca, ¿no? Está bien el libro. No es genial, pero para el verano y para pasarte un buen rato, buen libro. La asistenta, Freida McFadden, se ha hecho súper famoso porque además es una serie, que yo no sabía que era una serie, pero son varios libros, y esta autora, que tiene ya muchos libros en su haber, pues la verdad es que lo está rompiendo. Es tal cual, una asistenta que la llaman para trabajar en una casa, y acaba descubriendo que el matrimonio no es como era esperaba, pero aquí viene el giro interesante: ella tampoco es como esperan los que le han contratado. Está muy bien, te deja pegado, y yo de hecho quiero leerme el segundo porque es muy interesante. Libro bueno, libro para verano. Todo muere, el final de la trilogía, sexalogía, si queremos decirlo, si incluimos La Reina Roja, de los que te he hablado antes. De nuevo, excepción, se olvida de personajes, tiene cambios que no cuadran muy bien, es un poco falsario, porque lo que te promete no es lo que te da. Está bien, sí, está bien, te deja leer, pero no es lo que esperábamos. Queremos más, y él lo ha hecho a propósito para otra trilogía. Ahí ha sido un poco cabroncete. Vamos a poner en bueno. Termino con un libro que te va a sonar: 50 historias, 50 meditaciones modernas, de un tal Iñaki Arcocha. No lo vas a leer en ninguna parte. Es el recopilatorio de las 50 mejores newsletters del año pasado. Lo escribí con todo el cariño del mundo. Tienes mi newsletter para no perderte ninguna de estas historias interesantes, estas historias sobre personajes históricos, sobre cosas que me han pasado en mi día a día, que te van a sonar a ti, y que las uno siempre a una reflexión personal para que te alegren el día y te hagan pensar un poco más. Lo tienes en Amazon, lo tienes en la librería universitaria de Bilbao y en la librería Cervantes de Oviedo. Gracias por estar ahí
y nos vemos dentro de poco. Chao.